organizado y está hoy presente, que es matriculado nuestro, de nuestro querido Colegio de Abogados de Morón, pero bueno, también cumple funciones en la asociación, así que muchas gracias a él y a todas sus autoridades, y principalmente a ustedes que se han convocado por un tema básicamente espinoso, de actualidad, como bien decía Marcelo, pero que nos remite a pensar algunos problemas que tenemos en los días cotidianos, en el ejercicio profesional, y que a veces distan de lo que la gente, que el común de la gente cree que efectivamente es la justicia. La justicia puede ser tomada de distintos aspectos. El primer aspecto de él ya es una virtud, ¿no? Como lo decía Aristóteles, como lo decía Santo Tomás, como decían autores más modernos, como Foucault. La podemos ver como una virtud, esta que es la perpetua voluntad, famosa y clásica definición, ¿no? La perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo, ¿no? Esta definición que también es de Ulpiano, que tiene una raíz más bien del realista, ¿no? De las teorías filosóficas realistas. Más aquí, más cerca, hay quien sostiene que en realidad, como dice Foucault, la justicia y más concretamente el derecho es equilibrio de poder. O sea, el poder que tienen los distintos sectores de una civilización, de una ciudadanía, de una organización ciudadana, se equilibra a través del derecho. Y quien tiene más poder impone sus condiciones al que tiene menos poder. Y que un Estado justo es un Estado que logra equilibrar esos poderes, que por supuesto están en constante tensión. De hecho, hoy la verdad es que no existe un equilibrio absoluto del poder y por lo tanto no hay un dominio absoluto del derecho. Ahora, ¿qué es el derecho? También muy discutido. Para algunos el derecho, como diría a las escuelas más realistas y clásicas, el derecho es lo justo, es la justicia concretada. Para otros, como decíamos, es simplemente una convención que sigue las consecuencias naturales o más bien convencionales de la realidad donde se encuentra. Es un efecto, una consecuencia de la sociedad. De todo esto habrán estudiado y habrán escuchado mucho cuando estudiaron filosofía del derecho, y no va a ser esto una charla de filosofía del derecho, pero yo comento esto para que vean que en realidad la concepción de derecho y de justicia es una concepción de fondo mucho más profunda que lo que nosotros muchas veces hacemos en nuestra práctica diaria. La justicia es un ideal, es un lugar a donde llegar, pero está muy lejos, en la mayoría de los casos, de lo que realmente se concreta. Entonces, como es un principio, es un objeto a seguir, a llegar, se produce el problema de cuáles son los medios para obtener eso. Entonces está la estructura material, el sistema material, que es el que jurisdicta, ¿no? Es el jurisdicto o la jurisdicción, el que dicta el derecho. En algunos sistemas, el que dicta el derecho es el juez. En otros sistemas, como el nuestro, estilo románico, estilo continental europeo, el que dicta el derecho es el legislador, en el sentido de que dicta las normas, y el juez es el que las aplica, ¿no? O sea que podríamos decir que la jurisdicción tiene dos momentos: el momento de la sanción formal y el momento de la aplicación efectiva, también formal, pero concreta a cada caso. Bueno, ahí aparece lo que conocemos como justicia como órgano, ¿no? Cuando hablamos de voy a acudir a la justicia, no es que voy a acudir al espíritu o al ideal de justicia, sino que voy a acudir al órgano jurisdiccional. Por eso ustedes habrán escuchado decir muchas veces en televisión, en los diarios: creo en Dios y en la justicia. No sabemos bien a qué justicia se refiere, si es a la justicia ideal, donde sí uno puede creer, o a la justicia material, donde es más difícil creer o no creer, porque no se trata de creer, aunque vamos a volver sobre este tema de la confianza y la credibilidad. No se trata de creer o no creer, sino de conformar y confirmar un sistema
de juzgamiento. Cuando uno piensa en sistemas, en general piensa en computadoras, ¿no? ¿Verdad? Cuando uno escucha analista de sistemas, piensa en informática. En realidad el sistema es algo anterior a la electrónica y a la computación. El sistema es una forma de procesar, o sea, una forma de proceso. Nosotros estudiamos en nuestras facultades el derecho procesal, donde hay procesos que debemos seguir, que precluyen, no podemos ir para atrás, y que tienen como objeto principal garantizar un esquema que a las partes involucradas le den seguridad sobre que hay igualdad entre las partes y que el objeto material y formal va a terminar siendo el mismo. Hemos estudiado que hay una diferencia entre la verdad material y la verdad formal. En realidad lo que estamos diciendo es que muchas veces no podemos llegar a la verdad material porque el sistema no nos lo permite y que solamente los jueces sentencian sobre lo que aparece en el expediente, o sea, sobre lo que formalmente las partes pudieron acercar, mejor dicho, pudieron probar. O sea, alegaron y probaron. Y sobre eso el juez resuelve. Claro que se puede equivocar, y sí, porque tiene un análisis sesgado, limitado a lo que las partes o su propia investigación, en el caso de que sea un proceso inquisitivo donde el juez investiga, a lo que tiende el sistema judicial en el mundo, a un juez más proactivo, un juez que sea él el que salga a buscar la verdad y no que espere que las partes se la traigan. Esa lógica moderna significa, sin embargo, que aún el juez tiene limitaciones materiales, intelectuales, ¿sí?, formales, de garantías, que hace que se condicione, se sesgue, se limite su capacidad de obtener el objetivo final, que como dice esa canción, es la verdad, ¿no? Te necesito como el juez a la verdad. El juez necesita la verdad, ¿sí? Y la necesita obtener de la manera más procesal posible, o sea, a través de un sistema. Siguiendo el cartesianismo, siguiendo Descartes, el método justifica la ciencia, o sea que si aplicamos el método adecuado en un proceso, vamos a obtener el resultado adecuado, que es una verdad formal que idealmente debería ser equivalente o debería coincidir con la verdad material. Entonces, el sistema no es novedoso. Desde que estaba la ley de fuero juzgo o las leyes sobre formalidades tendientes a obtener una sentencia, cuando se superó esto de que las partes fueran a la autoridad y le pidieran que resuelva cuestiones que no podían resolver entre ellos, y ellos lo hacían según su saber entender, se fue avanzando en la idea de proceso, y el proceso es necesariamente un sistema. Ahora, el sistema procesal, que es lo que nosotros conocemos como las reglas para llevar adelante un juicio de cualquier tipo, inclusive dentro del ámbito administrativo, también desde los actos que celebra el Estado, o inclusive los procesos dentro de una empresa que también tienen su faz productiva, pero también su faz administrativa y jurídica. O sea, los procesos jurídicos, por ejemplo, para aprobar un contrato, tienen todo un sistema que puede ser más o menos adecuado, puede ser más o menos desarrollado, pero también es un sistema. Entonces, los sistemas suponen métodos. Método es una palabra de origen griego que quiere decir camino. O sea, la idea general es que el sistema tiene un método que lleva por un camino hacia un destino final. Sin embargo, tanto el método como el objetivo suelen ser dinámicos. Nosotros creemos que obtener una sentencia es el fin del proceso. Y nos ha pasado con nuestros clientes, que le decimos, bueno, estamos contentos porque sacamos sentencia favorable. El cliente dice, bueno, gracias. ¿Ahora salgo libre? ¿Ahora me pagan? Ahora, no, ahora tiene una declaración de un juez que dice que usted tiene el derecho que dijo que tenía.
ahora hay que ejecutarlo. Y bueno, ejecútelo. Ah, bueno, pero ese es otro proceso, el proceso de ejecución, ¿sí? Y si en el medio cambian las condiciones, quizás haya que hacer otro nuevo proceso porque aquella circunstancia injusta se repitió en un nuevo hecho, entonces haya que iniciar un nuevo proceso. Con lo cual, la dinámica del objeto que perseguimos, que es la justicia, termina siendo a veces inalcanzable. Imaginemos un caso que seguramente ustedes conocen, los temas de familia, ¿sí? Perseguimos a alguien por un proceso por violencia, ¿sí? O iniciamos un juicio de alimentos. Bueno, decía un amigo, los procesos de familia son como la fiesta brava, todos saben cómo empieza, pero no cómo acaba. ¿Por qué? Porque la dinámica del objeto de persecución de la justicia es una dinámica constante que se va modificando como se van modificando las circunstancias en que se encuentran los actores de esta situación. Entonces, las sentencias definitivas, como las llamamos nosotros, no son muy definitivas, que digamos. En el derecho siempre hay posibilidad de revisar situaciones, a pesar de que algunas, por una cuestión sistémica, precluyen. Y por una cuestión sistémica también existen las caducidades, existe la prescripción, para dar un coto, para poner un límite a los procesos, porque si no, litigaríamos para siempre. Un ejemplo muy claro son los procesos dentro del ámbito de las sociedades. En sociedades hay plazos de caducidad muy breves y aquellos que van a una asamblea, o mejor dicho, no van, o van y no votan en contra, no pueden luego quejarse si dejan pasar los 3 meses escasos que le da la legislación para impugnar. ¿Y esto por qué lo hace la legislación? Porque no quiere que cada conflicto judicial termine trabando la dinámica de una entidad como es una empresa. Lo mismo puede decirse al revés, como dijimos antes, de los temas de familia. El llegar tarde en los procesos de familia en un tema de alimentos, de comunicación, etcétera, etcétera, significa que el proceso de evolución del menor, ya no más llamado menor, niño, niña o adolescente, vaya corriendo y la ausencia o la falta de contacto del padre o de la madre ya es irreversible. Y este es un viejo problema del derecho. El tema de mantener garantías procesales frente a la seguridad procesal, frente a la celeridad, perdón, procesal. O sea, seguridad versus celeridad. Los sistemas procuran garantías, pero a su vez, como el dicho popular sostiene, no hay posibilidad de justicia si es lenta, o sea, la justicia lenta no es justicia, ¿no? Sin embargo, ¿cuánto es el tiempo razonable? Hay fallos internacionales donde, por ejemplo, Argentina, entre otros países, fue condenada por la demora en sus procesos, ¿sí? Fallos de cortes internacionales, ¿no? Que evalúan cómo actúa la justicia en Argentina. Cuando se condena en un juicio particular, lo que está haciendo este organismo internacional es decirle al Estado: usted tiene que mejorar sus procesos, mejorar su sistema, porque su sistema tiene un método que no es el adecuado. Frente a esto, la respuesta ha sido muy variada. Hay algunos que mágicamente creen que mejorar el sistema judicial se obtiene lisa y llanamente mejorando el procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? Mejorando el código de procedimientos. Entonces, se trata de resolver situaciones desde lugares a veces equivocados. Ejemplo. En nuestro sistema procesal nacional, civil y comercial, existía el proceso ordinario, que tenía plazos más largos, la prueba se ofrecía más tarde, el plazo, había alegato y otra serie de características propias de un proceso ordinario. Luego se creó el proceso sumarísimo para algunos temas de urgencia, por ejemplo los amparos. En el medio aparece un proceso conocido como sumario, que tenía como objeto tratar de, justamente en ciertos temas que se consideraban relevantes, mejorar los plazos, achicándolo justamente los plazos en todos los casos. Mejorar el plazo total del proceso, achicando los plazos intermedios. Y así se redujo desde
de 15 días para contestar demanda a 10 días, se eliminó el alegato, se redujeron el plazo para producir la prueba, etcétera, etcétera. Hasta hace poco ese sistema convivió, luego se dieron cuenta que se había producido un proceso de ordinarización del sumario. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de procesos que ingresaban al proceso sumario eran tantos que ya, porque todo se quería agilizar, ya el proceso sumario duraba lo mismo o más que un proceso ordinario. Con lo cual, lo que se procuraba no se logró. Porque, como lo explicó en el primer curso que hice con mi mujer, que hoy está presente, justamente el Colegio Ciudad de Buenos Aires, en ese lugar me dieron un curso sobre procesos especiales, y el profesor, cuyo nombre no recuerdo, pero sí recuerdo lo que me dijo, decía que el proceso es como un tren. El tren de carga tiene características y está preparado para llevar carga, entonces va a ir necesariamente más lento, pero va a poder cargar todo lo que uno desee. El tren de pasajeros está destinado justamente a llevar personas y por lo tanto va a ser más liviano, más ágil y va a poder llevar a personas. Si yo quiero cargar el tren de pasajeros con carga, lo que voy a hacer es destruir el tren de carga, el tren de pasajeros, porque va a ser totalmente sobrepasado en su capacidad. Y si lo hago al revés, voy a llevar a la gente a un paso totalmente lento y con incomodidades, como ir parado arriba de un carro, no arriba de un asiento, ¿sí? Entonces, en los procesos judiciales pasa algo parecido. El medio, el tren, yo lo puedo modificar, pero tengo que tener siempre presente que el tren sigue siendo el que camina las mismas vías. Y por más rápido que yo quiera ir, las vías son las mismas. Entonces, saliendo de ese paralelo ferrocarril, ¿no? o ferroviario, vamos a la concreción de lo que nos pasa en la práctica cotidiana en los juzgados. Porque pareciera, siguiendo la misma lógica de mejorar los códigos de procedimiento, que si yo pusiera, y exagero para que se entienda la idea, si yo pusiera plazos de 20 minutos para las partes y para el juez y para la producción de la prueba en cada caso, yo podría terminar el juicio en 2 días. ¿Por qué? Porque le doy traslado. Este es un poco el esquema de la oralidad. La lógica de la oralidad es tener a todas las partes presentes sentadas en el mismo espacio y hablando rápidamente y resolviendo las situaciones in situ. Pero sabemos que eso no es así, porque un juzgado no es quien decide todo y resuelve todo. Un juzgado da órdenes a otros que interactúan con él. Pensemos en cualquier juzgado. El que me es más cercano es, por ejemplo, un juzgado civil o comercial. ¿Qué hace el juzgado? Por ejemplo, en un proceso de daños y perjuicios, ¿les gusta? Bueno, primero recibe la demanda, ¿sí? Analiza si la demanda cumple con los requisitos, da traslado de ella. Ya para dar traslado, en los procesos modernos, vamos a ver que hay métodos más novedosos, pero tradicionalmente se lo manda a la oficina pericial. Si es dentro de la jurisdicción, a la oficina pericial local, perdón, de notificaciones, no pericial, de notificaciones locales. Con lo cual ya aparece la oficina de notificaciones. Después la otra parte contesta, ¿sí? Si hay prueba o no hay prueba, se le dará traslado. Bueno, esto es una cuestión procesal. Pero ya ahí después la intervención, cuando se produce el proceso de prueba, de oficios, ¿a dónde? Al hospital donde fue la persona intervenida cuando se accidentó. A un oficio para que se designe o se sortee un perito. Hay que notificarlo al perito. Si no es perito, la oficina pericial. Quizás haya que traer a testigos por la fuerza pública, o sea que hay que buscar a la policía o que la policía remita lo que hizo en el lugar cuando se produjo el accidente, si es un daño y perjuicio por accidente. Si se tiene que hacer estudios, lo mandamos a un hospital público. Bueno, cuando empezamos a revisar, en un proceso interviene policía, oficina de notificaciones, juzgados de otra jurisdicción, la policía, no sé si la mencioné, la oficina de peritos que son terceros, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea que el juez, más que un juez que dice hagan esto y hagan aquello, es una especie de coordinador que si alguno en el proceso, si alguno de los que estamos trabajando con él nos demoramos, y les puedo asegurar que siempre más de uno se demora, el proceso se demora necesariamente. Entonces, de nada sirve que yo diga que el proceso, la prueba se va a producir en 10 días, por dar un ejemplo medianamente razonable, si el perito no puede hacer la pericia antes de los 30, 40 días, por la naturaleza de lo que está haciendo. Entonces, y para esto además, el perito debe tener recursos. Hoy la oficina pericial de mi jurisdicción está colapsada, le falta personal. La oficina de notificaciones tiene dificultades para las notificaciones, ni hablemos de la pandemia. O sea, se trata de administrar recursos en medio de un sistema. El proyecto de Justicia 2020, que se instauró en la provincia de Buenos Aires, tenía ese objeto. Tenía como objeto lograr que a través de un proceso de oralidad, que la Corte había dicho sencillamente, el famoso Justicia 2020 era una resolución de la Corte que decía tiendan un proceso de oralidad, nada más. Y después se había tomado el protocolo que el Ministerio de Justicia había hecho y se había tratado de aplicar. Mi experiencia con ese proceso es que los únicos procesos que terminaron tempranamente son donde las partes realmente pusieron voluntad para hacerlo. Pero si las partes y los auxiliares no la pusieron o no pudieron, hay jurisdicciones como en la nuestra, donde peritos médicos hay solamente 3 o 4, sobre la totalidad de los juicios que hay. Entonces, por más que yo quiera imaginar que el perito va a poder hacer todas las pericias del Departamento Judicial de Morón, que incluye 4 municipalidades, una población enorme, es imposible. Es imposible materialmente. ¿Todos son malas noticias? No. Lo primero que hay que saber es que las reformas nunca pueden ser nada más que pensar en el juzgado. Menos aún pensar que la reforma viene nada más que por el proceso. Menos aún creer que hay que apurar al abogado. Miren, hay un informe de Fusito, que es un sociólogo y abogado, que ha trabajado en un informe que hizo ya hace bastante tiempo atrás para la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que entre otras cosas, haciendo estadísticas y haciendo también muestreos y consultas entre la población, entre otras cosas, advirtió que la demora en los procesos se debía principalmente al problema de la notificación del traslado de la demanda. Y claro, la carga de la notificación en los procesos privados, civiles y comerciales y laborales también, está a cargo de la actora, básicamente el abogado de la actora, porque la actora provee información, pero quien impulsa es el abogado. La conclusión de Fusito en un informe hecho para los abogados era que los procesos se demoraban en gran parte porque los abogados no impulsaban la notificación de la demanda. Y la verdad que es un horror que un informe de nuestra propia Federación Argentina de Colegios diga que somos nosotros los culpables de las demoras, cuando en realidad la demora obedece a otra cuestión anterior, a la dificultad concreta de notificar a una persona en la ciudad, en la provincia o en Argentina, porque los medios materiales para hacerlo son totalmente complejos, porque la gente no actualiza sus domicilios y si lo hace o no lo hace no tiene ninguna sanción. Nosotros presentamos un proyecto de que los domicilios reales sean los domicilios denunciados y que funcionen como domicilio legal, de manera que si la persona no vive ahí, se lo tenga por notificado igual porque es el último domicilio que denunció ante el registro de las personas. Este proyecto no funcionó y algunos plantean si hay una garantía de constitucionalidad. Durante la pandemia tuvimos discusiones con los jueces sobre la notificación por carta documento. Algunos, como los juzgados de familia, se animaron a avanzar a notificaciones por vía de WhatsApp y otros dudaban de mandar una carta documento. Yo les puedo asegurar que la carta documento es tan o más segura que la notificación de un notificador. Yo diría que mucho más. Pero voy más lejos. Nosotros instrumentamos en Provincia de Buenos Aires, 3 departamentos judiciales lo hicimos como prueba piloto durante la pandemia, a los que fueron los oficiales ad hoc
designados especialmente. Ahí lo tengo a la vista, aunque está sin cámara, Ezequiel Abracaite. Él estuvo trabajando en esto con mucha fuerza y el resultado fue muy positivo, tan positivo que las notificaciones tuvieron mucho más éxito y en menos plazo. Porque el oficial notificador al que se le pagaba era una persona no designada por la parte, sino de una lista confeccionada dentro del colegio, en una prueba piloto con algunos juzgados. Lo que hacía es intentar notificar. Ante la primera excusa no dejaba y se volvía a su casa y decía no hay chapa. Preguntaba de verdad y los vecinos le decían no, está allá, está acá, sí, viene más tarde. Entonces, había una verdadera voluntad de notificación impulsada e incentivada porque cobraban por ese trabajo. Esto no lo inventó ni Morón ni Matanza en los juzgados que lo hicieron. Esto existe en otras jurisdicciones del mundo, existe en Chile, existe, lo habrán visto en las películas en Estados Unidos, no es un invento. Sin embargo, la resistencia de los jueces y el peligro o el temor a las nulidades de la notificación hace que duden de presentar este tipo de notificaciones. Y sin embargo, les voy a contar que de todas esas notificaciones, la de carta documento, la de WhatsApp o las de abogados ad hoc, notificadores, los planteos de nulidad fueron escasos, casi nulos. O sea que lo que parecía ser un riesgo altísimo, porque el problema ¿cuál es? Es un problema sistémico, es un problema de método. Si a ustedes les llega una notificación y ustedes están en plazo de contestar y son los abogados de que tienen que contestar, ¿qué eligen? ¿No contestar y esperar para luego plantear la nulidad? ¿O contestan y entonces si contestan es porque llegaron a tomar conocimiento? ¿Qué nulidad pueden plantear? ¿Soy claro? Porque la nulidad no es por la nulidad misma, sino porque, como dijimos de todo esto, los procesos son para obtener que cada uno tenga sus garantías. Si yo tuve tiempo y garantía de contestar, entonces no hay perjuicio, y si no hay perjuicio, no hay nulidad. Porque no podemos sobrevalorar el proceso por encima del objeto que tiene el proceso, que es llegar a un destino final, que es obtener justicia, que es llegar a la verdad. Como les dije además, otra cosa que proponía la Justicia 2020 era una mayor intervención del juez. Y esto significa que tenemos que dejar de lado esta acción, esta característica pasiva que tienen los jueces, que más que nada se da en los procesos privados, pero que lamentablemente también se da en algunos procesos públicos, como los procesos penales, donde el juez espera que alguien le traiga lo que necesita. En general, si uno no llama al mozo y le pide el café, es muy raro que el café venga, ¿no? Si uno va a comer y no pide la comida, es muy raro que la comida venga por arte de magia. Bueno, siguiendo este ejemplo burdo quizás, es muy posible que un proceso judicial no avance si uno primero no tiene conocimiento de qué pasa en ese proceso. Y hemos ido a audiencias conciliatorias, lamentablemente, con algunos jueces, no todos, que no saben ni de qué se trata el tema. Entonces, la discusión con un juez que no conoce su proceso es muy difícil. Los jueces contestarán, estamos atiborrados, superados en cantidad de temas. Sí, es verdad, pero por lo menos que alguien te haga un resumen y que antes de llegar leas medianamente de qué se trata, no es tampoco un pecado. Entonces también hay un tema de conciencia y de compromiso con el proceso que falta, que es cultural y que sospecho que con reducir los plazos, insisto, o con decirle al juez usted tiene que tener una actividad más proactiva, no alcanza. Hay un compromiso que debe ser medido al momento de nombrar los nuevos jueces y que es un compromiso político. Ustedes dicen, ¿cómo un compromiso político? Este hombre está totalmente loco. Los jueces no son políticos, los jueces no se postulan. Bueno, hay quien quiere una reforma en ese sentido. Yo no creo que eso sea necesario, por lo menos eso pienso yo. Pero sí creo que los jueces hacen política, política judicial,
como la hacen los del Ejecutivo o el Legislativo, que es política legislativa o política ejecutiva. Pero son formas de política, porque en sus manos los jueces tienen el destino del patrimonio, la vida, la libertad de las personas. Entonces sus decisiones impactan en la comunidad, tanto más, quizás mucho más a veces, que lo que impactan las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Y ustedes lo saben, no se los tengo que explicar. Entonces, hay una decisión política, que puede ser más proactivo, invitar a las partes a resolver algunas cuestiones, tomar decisiones respecto de la prueba, tomar decisiones respecto de los plazos, definir cuándo los procesos se terminan y cuándo no se terminan. Y a su vez, munirse de herramientas que faciliten la gestión. La veo que se incorpora la doctora Laura Conti, que es justamente presidente, si no recuerdo mal, de la Comisión de Gestión Judicial del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, y que está empeñada, y cuando digo empeñada, yo sí creo que si sigue así va a terminar empeñando sus bienes, en lograr un sistema de robótica judicial. ¿Esto qué quiere decir? Una sistematización de inteligencia artificial. Y entonces imaginamos a un robot, como cuando éramos chicos, que viajaba por el espacio y que caminaba con rueditas, que en vez de estar vestido como un astronauta, estaría con una toga y un sombrerito, de esos que usan los jueces. Pero la verdad es que esa no es la idea. No es la idea suplantar la función del juez. La idea es suplantar el tiempo inútil. Yo soy apoderado fiscal de la provincia de Buenos Aires. Y ustedes dirán, ¿y eso a qué viene? Bueno, yo les cuento, cuando yo, o la gente que trabaja conmigo, mi colaboradora, colega también, y también apoderada, recibe a un contribuyente a quien se le ha iniciado un juicio, antes de ponerse a llegar a un acuerdo, porque la persona viene a pagar por ese juicio, trata de resolver su problema fiscal, yo o la persona que haga esto debe abrir el sistema de ARBA para ver cuáles son las deudas que tiene, el sistema de fiscalía para emitir lo que sería el convenio de honorarios y el convenio con la parte, el sistema de la MEP, para ver en qué estado está el juicio, el sistema de presentaciones electrónicas para presentar el escrito que haya que presentar, el sistema de la FIP para poder hacer la factura y el Word para poder bajar e imprimir eso. Si no tiene, por ejemplo, LexDoctor, con lo cual abrir también LexDoctor. ¿Contaron cuántos sistemas abre para hacer un mísero escrito que es un convenio? ¿Soy claro? Yo les puedo transmitir este esquema, muchas otras cosas más que seguramente ustedes hacen, ¿sí? Que Windows vino a solucionar parcialmente, porque Windows no mezcla los sistemas, los abre para que uno los vea. Hoy la factibilidad de cambiar de Word a PDF, etcétera, etcétera, cambiar los lenguajes, y los lenguajes son cada vez más compatibles, pero no son absolutamente compatibles. Y el que los termina compatibilizando y haciendo toda la mezcla, o la mélange, dirían los franceses, termina siendo un ser humano, que en ese proceso de intercambiar información, que en la mayoría de los casos termina anotando, me he descubierto yo, anotando en un papelito, cuánto debe, cuánto tengo que cobrarle, cuánto, ¿no? Entonces abrí 5 sistemas y sigo anotando en un papelito cuáles son las distintas. La gente que trabaja en previsional, lo mismo, ¿no? Tiene que abrir un programa para una cosa, otro programa para otra. Y a los jueces les pasa parecido, ¿sí? Si bien ellos cada vez tienen más unificados los sistemas, que hacia eso se tiende, todavía hay mucha información que la tienen que obtener en otro lado. O peor aún, la tienen que sacar de sus cerebros o de sus registros físicos, o de su información acopiada en otro lugar.
Y además tienen que intercambiar información con otros. Todas esas personas de las que hablé, que cada vez más se informatizan y cada vez más se sistematizan. Los otros juzgados, no el juzgado, por ejemplo, el juzgado civil que le pide información a la fiscalía, por ahora se van unificando, tenían sistemas distintos, entonces comunicar, interlazar ambos sistemas no era fácil. Ni hablemos si me tengo que comunicar con un juzgado de Tucumán, que Dios sabe qué sistema tiene, si es que lo tiene. Miren, el primer avance en sistematización de información lo hizo una persona que era de la ciudad de San Pedro, una ciudad que ahora es muy turística. Lamentablemente su nombre no lo recuerdo, no sé si aún vive, pero se dedicó a sistematizar en una página muy conocida, ya me voy a acordar del apellido, sería un buen homenaje recordarlo. Mario Sánchez Negrete. Gracias, Sánchez Negrete, sí, fue el primero que le hizo, gracias Marcelo. Sánchez Negrete se tomaba el trabajo de recopilar en una página, eran los albores, ¿no? No existía nada de lo que estamos hablando, recopilar en una página todos los boletines oficiales de todo el país. Escuchan lo que digo, ¿no? Hoy por hoy es entrar en Google, porque el buscador en ese momento era una cosa muy primitiva. Él lograba tener en la misma página de esa Sánchez Negrete, se llama la página, juntar toda la información. Y nos contaba que había algunos, todavía en ese momento, estamos hablando de la década del 90, principios de los 2000, todavía había boletines oficiales que eran impresos, que no tenían forma digital. Con lo cual él tenía que recibirlos por correo o alguien que se los fotocopiara y se los mandara y él los escaneaba y los subía, o los escaneaban en su lugar y los subía. En algún caso lo tenía que mandar traer físicamente. Esto pasó ya ahora, diríamos, hace 20 años, pero todavía hay algunos resabios de esa lógica. ¿Qué pasa con los jueces que nos pasa a nosotros, con los sistemas? Un ingeniero en sistemas una vez me explicó con esto que les dije al comienzo. El sistema no es la computadora. El sistema es, por eso los españoles le llaman ordenador. El sistema es un orden, un método, una forma de ordenar. Si uno no tiene orden, muy poco probable que pueda sistematizar. Los sistemas sirven si uno los respeta. Algunos de ustedes aquí han usado el LexDoctor, seguramente, ¿no? Lo conocen. El LexDoctor es el famoso enlatado. Los enlatados son el antecedente de la inteligencia artificial. Ustedes dicen, ¿pero por qué? Y sí, porque primitivamente, ¿qué querían? Una sola carga y una serie de modelos que automáticamente se desarrollaran sin que uno tuviera que hacer más que elegir el modelo y se completaba solo. Si ustedes recuerdan, uno abrió un proceso, esa era la ventaja. La que tenía, lo que tuvo de bueno el LexDoctor es que siguió la lógica de cómo un abogado lleva su estudio. Un abogado normalmente abre una carpeta, pone los nombres de las partes, ¿no? Y va haciendo en esa carpeta física, papel, todos los escritos que va llevando. Este sistema hizo lo mismo, pero en forma digital. Armaba carpetas y desde esa carpeta uno iba armando los escritos y quedaba toda la historia en esa carpeta. Tenía una limitación, que no tenía interconectividad, luego se logró, pero no llegó a tener interconectividad con el juzgado, que hubiera sido lo ideal, para que lo que yo presentaba como escrito se me despachara y yo no tuviera que volcarlo en el sistema. Hoy eso es más fácil porque la MEP me permite bajar y guardar, entonces yo tendría toda la historia del expediente entre mi escrito y lo que el juzgado despache y lo que dice la otra parte. Que por supuesto ustedes me dirán, eso se puede hacer en Word. Sí, pero Word no completa automáticamente escritos. ¿Y por qué el Lex sí completaba automáticamente escritos? Porque uno previamente había cargado todos los datos que necesitaba. Cargaba las partes, cargaba el domicilio, cargaba los domicilios de la contraparte, cargaba hasta, si se prefería, todos los lugares de hacer la recorrida, entonces mandaba listas después de hacer la recorrida, etc. Ahora, ¿qué problema tenía Lex? Para los que éramos más vagos
y asistemáticos. Si uno no cargaba todas las partes del proceso, el escrito salía vacío, salía una cáscara, una estructura sin completarse. Entonces uno terminaba rellenando modelos, y ahí podía hacer lo mismo que con un Word, copiar y completar un modelo que uno ya había armado, no tenía gran ventaja. De hecho, muchos lo usaron así hasta que luego se desprendieron de ese sistema o lo siguen usando según sea el caso. Ahora imagínense que en vez de hacer eso, que nosotros cargáramos toda la información, esa información que ya está en la red, la fuera a buscar directamente el sistema, la fuera a buscar a donde está. Porque en definitiva vamos a buscar siempre lo mismo. Cuando nosotros hacemos un modelo, presuponemos que vamos a necesitar cierta información. Entonces ya la tenemos cargada en el modelo. Pero como ustedes saben, alguna información se va modificando. Desde el nombre de las partes y su documento y su domicilio. Ahora saben que el nombre de las partes, el documento y el domicilio está en la está en la red. Si el sistema ya está programado para buscarlo en la red y traerlo, nos ahorra un tiempo enorme. Pero más aún, si yo solamente le digo, el modelo ya tiene preparado todo para rellenarse solo, porque el sistema va a buscar la información donde se necesita, en los repositorios que se necesita, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Controlar el destino final, que es cómo resulta ese escrito, que ya no es escrito papel, sino es escrito virtual. ¿Sí? A esto se apunta. Para esto hay que hacer algunas modificaciones. La primera de ellas en nuestra cabeza, porque tenemos que dejar de pensar en el expediente papel. Tenemos que dejar de pensar en ese expediente que se cosía con aguja de colchonero. Tenemos que dejar de pensar en ir a ver un expediente y pasar hoja por hoja. Ustedes dirán, pero era más rápido. Yo agarro el expediente y miro más rápido. Puede ser. Cuando empezó el sistema de presentaciones electrónicas en la provincia de Buenos Aires, los abogados se quejaban porque no entendían cómo hacerlo. Después empezaron a ver una importante ventaja. La primera de ellas es no trasladarse. Vino la pandemia y nos favoreció enormemente a la provincia de Buenos Aires, porque lo único que hubo que hacer es decirle a los jueces que nosotros, voy a decir, fuimos los primeros, digo los abogados, en pedirle que los jueces no pudieran firmar si no era en sus despachos. ¿Saben por qué? Porque teníamos miedo de que los jueces no fueran a los juzgados. Y yo les digo algo, mejor que no vayan al juzgado. A mí, ¿para qué los quiero en el juzgado? Si me resuelven los problemas. Por supuesto, algún día si tengo que ir a verlos, o en una audiencia los quiero ver. Pero también es cierto que ni siquiera hoy es necesario verlos en una sala, los puedo ver como los estoy viendo ustedes ahora. Todavía hay algunas dificultades a superar ahí en la falta de presencialidad, y ahora les hablo un paréntesis de la presencialidad. Todavía hay algunas dificultades en la presencialidad, sí, pero tienen que ver con el medio que nosotros utilizamos para llevar adelante un proceso. Nosotros queremos asesorar a nuestros clientes un rato antes de entrar a la audiencia, hablándoles en el pasillo, para tranquilizarlos, y todavía eso sentimos que debe hacer. Los penalistas se quejan mucho de no tener cierta cercanía física, personal con sus clientes, o desconfían de un testigo que no está presencialmente adelante del juez, y cuando digo presencialmente es físicamente presencial. Entonces ahí tenemos algunas resistencias que pueden ser eliminadas con esquemas que en otros países funcionan. Ejemplo, Brasil. Brasil tiene centros de atención informático donde hay un personal judicial que recibe al testigo, lo pone frente a una computadora, le acredita el domicilio y el testigo declara frente al funcionario que sea. Y en otra computadora, cerca, está el abogado de las demás partes. ¿Qué ventaja tiene este? Por supuesto no las tengo que decir. La primera, además de la celeridad, es el costo. El costo de traslado es tremendo. Yo conozco gente que junta el dinero para el pasaje para tomarse el colectivo y que se traslada con muchas dificultades. Entonces hay una cuestión social. Ahora, no nos engañemos.
no toda la población está hoy en condiciones tecnológicas de enfrentar estos procesos totalmente tecnológicos. Todavía lo vimos en las universidades, muchos alumnos abandonaron la cursada porque no tenían elementos suficientes para llevar adelante un curso en forma virtual. Y esto, si pasa con estudiantes universitarios, ni quiero imaginar, o secundarios o primarios, ni quiero imaginar qué pasa con el resto de la población. Entonces, hay un problema de inversión tecnológica estatal que habrá que también evaluar. Sin embargo, algunos medios básicos ya existen, todo el mundo tiene su celular, aún la persona más pobre tiene celular. Pero los alcances de los celulares que han mejorado no en todos los casos sirven para lo que estamos hablando. Habrá que trabajar sobre eso. Así todo, esa misma persona que no tiene acceso a celular difícilmente puede acceder a concurrir al juzgado físicamente. Entonces, la dificultad de la pobreza poblacional va más allá de tener o no un celular, sino es más estructural. Ahora, estos sistemas, este esquema, como les dije, tiene un problema de conductual, que es que yo estoy acostumbrado a imprimir. Muchos habrán visto que imprimen porque si no, no ven las cosas que verían en la pantalla. Bien, no sé si es que hay un fenómeno psicológico, si es un fenómeno realmente físico, lo cierto es que pasa. Pero una cosa es que yo esté obligado a imprimir y otra cosa que yo desee imprimir, otra cosa es que esté obligado a hacerlo. Presencialidades. Si ustedes revisan nuestro Código Civil y Comercial, van a ver que se incorporó la idea de una nueva forma de presencialidad. La ausencia o la presencia estaba medida en términos de la cercanía física. Si uno no estaba en el mismo lugar físico, estaba en ausencia. Y entonces se aplicaban todas esas normas que ustedes han estudiado de oferta, de cuándo va y cuándo se acepta, ¿no? Cuando hay consentimiento. Entonces, si era una carta, cuando se emitía la carta, las teorías de que si era recepticia o si era si era cuando se emitía y cuando se recibía. Pero la diferencia estaba en cuanto a la cercanía o no física de las personas. Hoy, la presencialidad se mide desde otro lugar, se mide desde la inmediatez. Con lo cual, si las personas tienen inmediatez en la propuesta de aceptación o en la ida y vuelta en la comunicación, eso se entiende por presencial. Con lo cual, hoy, lo que hasta hace mucho tiempo se discutía si una llamada telefónica era presencial o era en ausencia, ya sería entendida como presencial. Esto que estamos haciendo ahora en un medio donde hay comunicación recíproca e inmediata, ¿sí?, es presencial, ¿sí? O sea que la presencialidad ya no se mide por la cercanía física, sino por la posibilidad de inmediatez. La palabra inmediatez tiene que ver con la proximidad no tanto de las personas, sino de la comunicación, del intercambio comunicacional. Esta reforma, que como ya saben tiene unos años, se funda en esta cuestión y arrancó pensada para los contratos o para los actos jurídicos, donde muchos contratos y actos jurídicos se celebraban ya hace mucho tiempo por vías electrónicas, firma digital, antes firma electrónica, ahora firma digital. O sea que la firma digital y la firma electrónica no es una novedad en nuestro país, más la electrónica que la digital. De hecho, las gran cantidades de transacciones que se hacen a nivel bancario, bursátil, agrario, la venta de granos a las grandes corporaciones, de los pequeños chacareros, se hacen por vía virtual. Hace mucho tiempo que ustedes pagan y reciben pagos por vías virtuales. Y por montos, ustedes pensarán, bueno, algunos montos son pequeños. Yo cuando transfiero dinero tengo un límite de transferencia. A veces no.
las transacciones son todas virtuales hace mucho tiempo, con inmediatez o sin inmediatez, ¿sí? Porque el esquema de firma sí supone una transferencia de una información y la recepción de la aceptación de esa información, pero en muchos casos tienen una automaticidad tal que es casi inmediato, ¿sí? Si no es inmediato. Entonces, todos estos esquemas nos sirven para cambiar la lógica al momento de entender cómo es un proceso, ¿sí? Ahora, atrás sigue habiendo un ser humano, ¿sí? Atrás tiene que haber alguien que revise, hay un método de producción en forma de serial que inventó en realidad la producción en escala, la inventó Ford, con la producción de aquel Ford, los primeros Ford que se hicieron, donde hay producción en línea. La producción en línea es un invento del siglo pasado, pero que fue tomado por casi todos los sistemas de producción del mundo y que fue copiado inclusive para la burocracia o para la administración. Taylor y Fayol, habrán escuchado hablar de ellos. Aparecieron personas como Gantt. Gantt se preocupó por ver los plazos en que una persona hacía algo, ¿sí? Para tratar de sistematizar los plazos que esa persona debería tardar en hacer cada uno de los procesos en la fabricación o en el desarrollo de una actividad administrativa. Esta búsqueda de optimizar tiempos fue a través de los sistemas, ¿sí? Vuelvo a decir, no antes de los sistemas informáticos, sino de los sistemas de procesamiento, de recursos, de organización y de datos. Todas estas teorías modernas de administración avanzaron de la mano de una sistematización donde la especialidad mejoraba la velocidad o la celeridad de producción de información, de datos o de bienes o servicios. Esta especialidad requiere una persona que solo se dedique a eso, ¿sí? Pero ahora han avanzado un poco más y se ha pensado que no es tan importante el acopie de información o de bienes para la producción, sino que ellos lleguen a tiempo en el lugar donde uno está produciendo servicios, datos o un proceso. En el ámbito de las fábricas hay un sistema que es justo a tiempo, sería la traducción, hay un programa de juego que se llama Justo a Tiempo, ¿no? Que es que la logística de la línea de producción está armada de tal manera que la fábrica no tiene depósitos de materiales, sino que el proveedor provee en la línea de producción lo necesario para la producción de ese día en el momento que lo necesita. O sea que todos los días el proveedor de esos autopartes, por ejemplo, llega y trae las necesarias autopartes y las lleva al lugar donde son necesarias, ¿sí? Hay un contrato específico de proveimiento que es así, ¿sí? Donde no solamente se prioriza que traiga el material, sino que lo traiga en el momento adecuado, ni antes ni después. En los procesos de cualquier tipo, el judicial no escapa a esto, también es importante que la información llegue a tiempo, llegue en el momento que la necesito, porque el mayor problema que tienen los procesos, como ya les conté, es que la información no llega a tiempo. El juez no tiene la pericia cuando la tiene que tener. Entonces cita a las partes para un acuerdo, dice vamos a resolver este conflicto. Llegan las partes y dicen no, pero yo no sé qué incapacidad tiene. Yo no sé si el documento es falso o no, porque no hizo la pericia. Entonces, ¿para qué nos juntamos? Para nada. ¿Sí? Para ver qué pasa, de qué podemos hacer. Bueno, esperemos a ver si el niño no fue atendido por el equipo técnico. Bueno, ¿para qué fijamos la audiencia si no está el equipo técnico? Las vistas de causa son un ejemplo muy importante de esto, de cómo la oralidad también puede fallar. Las vistas de causa en familia o en laboral son una demostración de cómo, insisto, los procesos
de oralidad puede fallar. ¿Cuál es la fantasía o la idea del legislador y de la comunidad cuando inventó el proceso de oralidad? Que vamos todos juntos a una audiencia y resolvemos todo en ese momento. Pero ¿qué pasa? Como ustedes bien saben, no se puede llegar a la audiencia sin tener algunos procesos que requieren una realización fuera de la audiencia. El ejemplo más claro son las pericias. Y a veces las pericias demoran una eternidad, sobre todo porque faltan los recursos. O los informes, no me mandan el informe de tal lugar. Entonces, ese informe es esencial, no se puede hacer la audiencia, lo han visto. Y algunos juegan a eso, ¿no? Algunos juegan a que no estén las cosas, o ocultarlas para evitar que se produzca lo que se tiene que producir. Pero frente a esto, ahí tiene que estar la proactividad del juez, que la intenta de distintas maneras, ¿sí? Como por ejemplo decir, bueno, si los testigos no vinieron, en caso de los juicios laborales, no vinieron a la audiencia y usted no notificó, lo pierde. Ahora, perder prueba para un abogado es gravísimo. Y si la prueba se pierde por causas ajenas a su voluntad, es peor. Porque el abogado al que nosotros defendemos por su trabajo, no lo queremos en un infarto permanente, porque a veces el hilo se corta por lo más delgado, por ponerle cada vez más cargas al abogado y que se arregle, ¿sí? Y no se trata de eso, se trata de facilitarle las cosas también al abogado. No premiar al abogado que es demorador, por no decir chicanero, pero tampoco por perseguir al chicanero castiguemos al proactivo, ¿sí? Tampoco favorezcamos al actor siempre, porque por el hecho de ser actor, a veces los que accionan también se demoran, y se demoran por distintas causas, no importa cuáles, pero también hay que pedirle que resuelvan su situación, porque si no, el proceso se alarga, y es lo que a todo el mundo le preocupa. Un proceso, en definitiva, siempre se pone un riesgo. Las partes se someten a la justicia y deberían hacerlo como última situación, como última posibilidad. Sin embargo, en un país o en una comunidad donde el incumplimiento es regla, la cantidad de juicios se multiplica con más facilidad. Ustedes han escuchado hablar de la industria del juicio, ¿no? Y les hierve la sangre cuando algún periodista, político, hasta algún amigo habla de la industria del juicio. Sin embargo, no escuchamos nunca hablar de la industria del incumplimiento, de cómo el órgano previsional sistemáticamente, a pesar del caso Badaro, sigue liquidando por debajo de la liquidación que da Badaro. ¿Me equivoco, Mónica? Y entonces está repleta la Cámara Federal de Previsión Social de juicios porque se siguen apelando y se siguen apelando como un método de estirar ese incumplimiento. Estamos saturados de juicios y daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque a la compañía le sigue conviniendo esperar que pagar a tiempo. Estamos saturados de temas de familia porque más de una vez muchos jueces, en vez de tomar decisiones, siguen prorrogando para esperar que el tiempo vaya solucionando los problemas. Tenemos algunos esquemas que facilitan el incumplimiento. El esquema de nuestra justicia hoy facilita el incumplimiento en el ámbito privado. ¿Sí? Esto quiere decir que todos los jueces hacen cosas para complicar la realidad de los pobres justiciables. No, no es así. Terminamos atrapados. Por eso siempre digo que a mí no me preocupan los jueces malos, me preocupan los buenos jueces. Porque los buenos jueces llegan a un punto que se cansan de ser buenos, de ser proactivos, de tratar de hacer avanzar el proceso, frente a todas las dificultades que se encuentran alrededor, de las cuales algunas somos responsables nosotros, los abogados y las partes.
Sistematizar significa siempre buena fe. Si no hay buena fe procesal, si no hay buena fe en el proceso, es muy difícil que tengamos un sistema que funcione. Para eso el juez sí puede ser moderador y puede sancionar si es necesario a las partes que litigaron innecesariamente. Esto es algo que cada vez vemos menos, porque es un paralelo a lo que nos pasa con otras ciencias o actividades en general. ¿Por qué vamos a castigar a la gente por haber litigado demoradamente si la verdad que todo el sistema hoy favorece eso? Entonces, no se puede luchar contra la corriente. Y por más que uno quisiera resolver esta cuestión en forma unilateral, se trata de una organización, se trata de un sistema, se trata de todos colaborando. Y esto me remite al concepto de solidaridad. La solidaridad significa eso, no solamente pensar en mis intereses, que es mi derecho, y si soy abogado, que es mi obligación, sino también buscar que las partes puedan llegar a avanzar en forma coordinada. Aprovechar de las demoras del proceso puede ser útil en algunas circunstancias, pero al final nos termina perjudicando a todos. Y quien debe poner el orden es el órgano jurisdiccional y debe tener las herramientas, tanto intelectuales, tanto económicas, tanto materiales. No podemos tener el gran vacío que, por ejemplo, hay en la provincia de Buenos Aires con la falta de jueces designados. No podemos no tener recursos suficientes. Al momento de la pandemia se querían hacer audiencias y los juzgados de familia no tenían cámara. No se podían hacer las audiencias porque no había cámara. La Asociación de Magistrados locales de cada jurisdicción fueron comprando cámaras. Hay cosas que son elementales, que ya no se pueden discutir. Y no es que los ejemplos de modernización están en Asia, en China o en Europa. Brasil ya tiene un sistema de expediente digital hace muchos años y funciona perfectamente. Pero no confundirnos, de nuevo lo digo, modernizar no es solamente poner computadoras o hacer sistemas informáticos. Modernizar es adaptarse a los cambios y empezar a entender que el objeto está más allá del proceso, que el proceso es una forma de llegar al objeto, que no podemos santificar el proceso y olvidarnos del objeto. ¿Sí? Ahora, al revés, para obtener el objeto, no todo justifica los medios. Ningún objeto justifica los medios y las garantías las tenemos que preservar. Entonces, ese equilibrio tan difícil, histórico y procesal de celeridad con seguridad, los sistemas nos lo pueden ayudar a obtener. Pero primero tenemos que estar comprometidos con esa búsqueda. Miren, cuando les decía que cuando empezó el sistema de presentaciones electrónicas, muchos abogados se quejaban. Y luego se sintieron cómodos con él. Por el otro lado, los juzgados empezaron a quejarse de que les caían el día lunes toneladas de escritos que los abogados habían hecho durante el fin de semana. Lo que no recuerdan los amigos y compañeros judiciales, no todos, pero algunos creen, que los abogados durante el fin de semana nos vamos de pesca. Y la verdad que el ejercicio de la profesión termina el domingo tarde y empieza el lunes temprano. Entonces, muchas veces sobrecargábamos a los juzgados, pero ¿saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Ahora los abogados se quejan, porque la velocidad de despacho de los jueces hace que les contesten rápidamente y ellos tengan que contestar trasladados más rápidamente. O sea que ahora escucho a los abogados quejarse de que los jueces despachan muy rápido. ¿Ven cómo la cosa vuelve? Y esto es un sistema. El sistema es lograr el equilibrio para que uno no se sature y el otro no se descontrole. Buenas noticias, hay buenas noticias, hay buenas noticias. Cada vez hay más jueces y funcionarios públicos trabajando en buscar alternativas. Mencioné una presente aquí, con colaboración con la Universidad de La Matanza, trabajando en un sistema informático
de inteligencia artificial. Estamos trabajando también desde el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires hace muchos años para lograr un sistema que sea cada vez más cercano a la gente y a los abogados, y que la justicia pueda trabajar con más tranquilidad. Cada vez las interfaces con los distintos registros son mayores. La interfaz con el registro público de la propiedad inmueble, automotor, de las personas, ha agilizado mucho. Hoy pedir partidas se hace por vía online, pedir informes de dominio se puede hacer por vía online, se puede hacer por vía online los informes de reincidencia. Todo eso ha agilizado muchísimo y ha evitado transporte de personas con el riesgo que eso supone, gasto de papel con lo antiecológico que es, y tiempo. El tiempo tiene que ser usado. ¿Saben por qué son 8 horas las horas de trabajo? Porque alguien pensó alguna vez que el trabajo debía ser, que la distribución debía ser 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para la familia y para la casa. Bueno, restamos demasiado tiempo en el trabajo, en los viajes. El viaje es algo que no está calculado dentro de esas 8 horas. Y en algunos casos puede significar 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta. O sea, le restamos 3 horas o a nuestro sueño o a nuestra familia. Y eso no es justo, no es necesario. Decía entonces que los sistemas están para ser usados, pero para mejorar nuestra actividad. Y otra buena noticia es que el sistema de oralidad Justicia 2020, donde funcionó y donde los jueces y las partes comprendieran cuál era la lógica, disminuyó de un promedio de 5 a 6 años los juicios sumarios a un promedio de 2 años. ¿Sí? Esto no lo sabe nadie, pero es la verdad, son estadísticas reales. Si esa estadística existe es porque es posible. No nos conformemos, pensemos que hay una justicia mejor y más moderna, que es factible de realizar. Ya hasta la palabra moderna es vieja, por lo que la modernidad empezó ya en el siglo XV, así que ya estamos en la que decimos posmodernidad. Bueno, trabajemos en la posmodernidad por un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos, que ya no creen mucho en el papel, que lamentablemente tampoco creen mucho en nosotros, y tenemos que hacerles creer de nuevo que es posible desarrollar una justicia mejor. Porque como repito mucho, pero estoy convencido, sin justicia no hay salud, sin justicia no hay economía, sin justicia no hay desarrollo social. Es el fundamento de todo eso, porque si no existe seguridad de todo tipo, y para que haya seguridad de todo tipo tiene que haber justicia. Una sociedad que no tiene paz no puede desarrollarse. ¿Sí? Miren ahora los ucranianos tratando de sobrevivir. Una sociedad sin paz no puede crecer. Bueno, me someto a las preguntas en estos últimos 15 minutos. Marcelo, no sé si es de moderador o contesto Bueno, directamente yo. muchas gracias. Sí, a ver, había algo, bueno, si quieren levantar la mano o pueden escribir en el chat, lo que les quede más cómodo. A Eh, ver si en el catálogo. Acá decían, bueno, todos, alguna pregunta me comentaba Ivana Torres, pero se necesita mayor gente capacitada en ciberseguridad para el Poder Judicial, la Suprema Corte Provincial, etcétera. Digo, porque ya han sido hackeados, de hecho, las páginas colapsan, pero realmente la informática ayuda a muchos, como hoy estamos a kilómetros y puedo deleitarme escuchándolos. Muy bien. Ahí hay un tema. La verdad es que, por supuesto, la seguridad informática es compleja. Es más fácil llevarse todos los datos completos de un juzgado que antes nosotros tener miedo de que se llevaran un expediente, ¿no? Que también se lo llevaban, ¿no? Seguridad también había. Recuerdo una vez caminar por los pasillos de los tribunales de Morón y ver a un policía hombre con una mujer que mientras lloraba arrancaba las hojas de un expediente, que seguramente no decía lo que ella le quería que dijera, y el policía que no la tomaba por una cuestión de género, y yo digo, esto es dantesco, porque estaban destruyendo un expediente en público sin, bueno. La verdad que los métodos de seguridad, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el token que tanto nos hace doler la cabeza, es un método muy seguro.
por supuesto, seguridad absoluta no existe, pero es muy seguro. Han hackeado algunos sistemas en otras partes, hace poco fue famoso, no me acuerdo qué provincia fue, que hackearon, hicieron un pedido de rescate para la reconstrucción de un sistema informático. A mí me parece bastante poco seguro el sistema del Poder Judicial de la Nación, que se limita a un sistema de mails muy básico, pero sí ahí dice que RENAPER también lo hackearon. Sí, es cierto. Hoy por hoy lo que tiene los sistemas es esa, la dificultad de la seguridad informática, que a diferencia del papel, uno puede acceder a cierta información, pero no puede acceder a toda junta como se puede hacer a través de medios informáticos. Y ciertamente el acceso a la información es mucho más fácil de lo que uno cree. Hace poco escuché preocupación por el censo que vamos a realizar mañana, a raíz de que decían que nosotros cargábamos datos que eran sensibles, que en definitiva eso era una situación riesgosa para nosotros, pero yo les puedo asegurar que cualquier persona, inclusive ustedes lo habrán intentado cuando quieren localizar a una contraparte, hay más información nuestra de la que nosotros querríamos tener. Entonces la información ya circula en muchos casos. Para el problema del hackeo hay soluciones tecnológicas, que el sistema de firma digital, entre otras cosas, garantiza un sistema de duplicación de datos. O sea, un hackeo debería permitir acceder a la réplica que se tiene normalmente en un lugar lejos de donde están los servidores originales, para que esa información pueda ser backupeada sistemáticamente. Hay soluciones de seguridad informática y el tema es que muchas veces por el apuro de informatizar se sale con salidas un tanto primitivas para el día de hoy que no son realmente seguridad. Así que, bueno, por supuesto, riesgo siempre hay, ¿no? Riesgo cero no existe. Tampoco en papel. No. Sí, yo no sé si alguien más quiere consultar, si no, yo tengo una duda con respecto a, por lo que vos comentabas en base a lo que es digamos, la declaración de testigos, el tema de las distancias, como que haría falta una nueva ley, una nueva 22.172, ley de exhortos, porque o cómo jugaría el tema de que yo tengo un testigo declarando en teoría en la jurisdicción de un tribunal, no situado en ese tribunal, no estaría como, digamos, no respetando la jurisdicción del tribunal. Bueno, todo eso depende de convenios, como la 22.172, en rigor la verdad es un convenio, una ley convenio, así se la llamaba, entre las jurisdicciones para que los actos de una sean válidos en el otro. Que eso es consecuencia de nuestro sistema federal, ¿no? Nuestro sistema federal le da autonomía, entre otras cosas, judicial, a cada una de las jurisdicciones. Ahora, la 22.172, que tiene sus limitaciones y que perfectamente, Marcelo, coincido con vos, habría que revisarla. Por ejemplo, la fuerza pública no funciona por la 22.172. Es un juez de acá no puede ordenar actos de fuerza pública en otra provincia. Con lo cual hay que acudir al esquema del exhorto. Ahora, hoy el exhorto no es mandar un oficio a un lugar. Hoy el exhorto es una comunicación que puede ser por vía informática. E inclusive el juez de la jurisdicción puede prestar el lugar para que el juez de acá tome la audiencia y controle que las condiciones estén dadas. No sé si soy claro. O sea, la doctora Conti puede tomar una declaración en Tucumán, la toma ella a través de la pantalla, pero el juez de Tucumán lo que hace es facilitarle la pantalla, digamos la computadora, y las condiciones de verificar que la persona que está declarando es la persona que no hay nadie alrededor dictándole lo que tiene que decir. Entonces, es cuestión de intercambiar medios, no ya, es mucho peor mandarle que la doctora mande un oficio a Tucumán, el juez entienda qué es lo que hay que preguntar, pregunte, la doctora conoce la causa y el otro no. ¿Me explico? Sí, claro. Sí. Entonces, hoy al revés, en vez de limitar, creo que favorece. Y la verdad es que traer gente de Tucumán acá para que declaren una declaración de testigo es realmente hoy imposible, no ocurre.
sobre todo en un país tan federal y tan grande como el nuestro, ¿no? Así que me parece que al contrario, es posible, por supuesto hay que sentarse y empezar a reformular las normas que tenemos, ¿no? Pero hoy con las normas que tenemos un exhorto electrónico sería factible. El tema es compatibilizar los sistemas. Yo le mando un exhorto electrónico a un juez allá y él me dice, de hecho esto pasa y es lo que se está proponiendo hacer en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que los que tienen jurisdicción en su zona puedan tomar audiencias para los que están. Es un problema, la doctora Conti lo sabe, con las unidades penitenciarias, que a veces no tienen los recursos para tomar audiencia ahí y no hacer trasladar al, al detenido. Es un problema serio ese, porque los traslados suponen alcaidía, suponen seguridad, supone el riesgo inclusive de las personas. Sé de anécdotas serias donde hay amenazas, riesgos para los funcionarios locales, en fin. Entonces, evitar el traslado termina siendo una conveniencia. Pero bueno, están las garantías más altas constitucionales respecto del derecho penal que a veces condicionan un poco esto, ¿no? Sí, la doctora Conti acota, muy costoso también. Sí, sí, tal cual. Después, Tal cual, así ¿hay es. acuerdos o hay planteado acuerdos entre provincia y otras jurisdicciones, provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones para intercambio electrónico de información? Pues, ¿viste? Estamos trabajando justamente con la ciudad de Buenos Aires, no es fácil. Se trabajó, lo primero que se trabajó, por ejemplo, los domicilios electrónicos, con compañías de seguro, bancos, para que las notificaciones se hagan directamente allí, evitar todo el sistema papel, y evitar todo el problema de la 22.172, de tener que llevar oficios llevarle papel a... Después que se empieza a aceptar, hace poco, por ejemplo, me llamó una abogada desesperada, porque una cliente de ella tenía un hijo menor con una autorización judicial para salir del país, y era un sábado, y Migraciones no le permitía subir al avión porque el oficio estaba con firma electrónica, estaba con QR, y ellos no reconocían el QR porque no lo podían leer. Entonces, porque no lo podían, porque no sabían cómo leer un QR, pero podían acceder, no le creían, qué sé yo. Entonces me llamó desesperada, por suerte yo tenía el teléfono de la doctora Jarwisky, que quiero decir, cuando las cosas se hacen bien, la doctora se trató de conectar desde su casa, lo puso su secretario a trabajar, el agente de inmigraciones nos dio un mail donde mandar el nuevo oficio y ella mandó el oficio firmado escaneado, o sea, mucho menos seguridad tiene ese oficio que el QR. Sin embargo, la agente de inmigraciones le dio más seguridad a eso que mandara por mail la jueza, que terminó mandarlo uno del oficial y otro de su propia casa. Claro. O sea, seguridad menos cero. Uh-huh. Igual la mala noticia es que perdió el avión, la buena noticia es que se lo reprogramaron para la noche y salió esa misma noche, ¿no? Pero todavía hay cruces de información que fallan. Fíjense de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de migraciones de Seiza, que es jurisdicción federal, por todo lo que sabemos, ¿no? Sí. Pero bueno, en eso tenemos que trabajar. Justamente mi prédica de hoy es quizás la prédica de muchos, ¿eh? Estamos trabajando en la modernización, es trabajar estos aspectos, verlo como integral. La justicia no es un juzgado. Está demasiado segmentizado, demasiado atomizado el sistema judicial. Y no tiene la relevancia ni la aceptación de los otros órganos, principalmente del Ejecutivo, de la importancia que tiene. Yo creo que se lo ataca más de lo que se hace para solucionar sus problemas. Todo el mundo critica porque es el que además está en menos condiciones de defenderse. Y lo digo de corazón, no por defender a nadie, sino porque estoy convencido de eso. Ahora, eso no quiere decir que no haya que mejorarlo, eso no quiere decir que no vayamos a reclamar lo que hay que reclamar. Quiero decir que si nosotros nos limitamos a decir no hay justicia, la justicia es un desastre, y no profundizamos en qué trabajar. Hace poco hicimos en el Colegio de Abogados de Morón una charla donde trajimos miembros de distintas partes de la comunidad para hablar de la justicia, no solamente a la Asociación de Magistrados que organizó con nosotros, sino también a miembros de universidades, de organizaciones empresarias, de sindicatos, para que nos den su visión.
de cuál es el problema. Por supuesto, imaginan que las visiones son los sindicatos de que no hay justicia social, los empresarios de que la industria del juicio y el problema del costo laboral, todos cargan sobre lo mismo. Pero bueno, hay que empezar a explicar por qué esto y por qué aquello y tratar de encontrar soluciones. Alguien tiene que empezar, ¿no? Sí, Quizás tengamos que ser nosotros. Y sí. este sea un buen comienzo. Y en cuanto hablando de los oficios escaneados, la firma escaneada, ¿hay pensado alguna alternativa en Provincia de Buenos Aires con respecto a la firma del patrocinado? No sé. El sistema de firma digital para mí es hoy los abogados de la provincia de Buenos Aires pueden acceder a la firma digital, que no solamente sirve, no sé si todo el mundo sabe cuál es la diferencia entre firma electrónica y digital. ¿Todos lo saben? Bueno, la firma digital, al tener un aval nacional, trasciende las fronteras de la provincia de Buenos Aires y permite que yo pueda celebrar actos inclusive en cualquier parte del país, contratos en cualquier parte del país. Y como puedo celebrar contratos, pues bien, la doctora Beltramo, directora del Instituto de Derecho de Mediación del colegio, sabe mucho de esto, nos puede servir para hacer actas de mediación, actas de todo tipo de audiencia. La firma digital. La firma electrónica, que es la que veníamos usando inclusive en la provincia, tiene sus limitaciones, porque no tiene los parámetros de seguridad que exige la ley. Pero al ir los abogados de la provincia de Buenos Aires, todos hoy, cualquiera, vos Marcelo, te puedes acercar a nuestro colegio No y tengo. te vamos a hacer la firma digital. Si ya la tenés, si sos nuevo, ya directamente te dieron la digital. Eso te va a servir para firmar documentos y a lo largo del tiempo va a tener que servir también para, para generar relaciones entre los distintos organismos de las distintas provincias. Hacia ese lado vamos. No la firma escaneada. La firma escaneada es algo primitivo que seguimos usando, pero no tiene ningún sentido, porque la firma escaneada es un PDF que se puede robar cualquiera y pegarlo y ya está. O sea, lo sacan, buscan capaz que mi firma en internet y la encuentran en un certificado. Es así. Y cualquier tipo que sabe más o menos copiar, lo transforma en PDF y me lo mete en un escritorio y dice, acá está Jorge Frega. Es así de sencillo. El sistema de firma digital y electrónica es el único que hoy por hoy garantiza la certeza del intercambio de información, ¿no? Sí, sí, la tengo, la nacional, la saqué apenas, más a veces del colegio. Muy bien. Acá Pierina Zárate dice que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo no acepta la firma digital en los escritos, dice, es una vergüenza. Sí, bueno, tenemos grandes problemas. Ahí está, de esa no me había acordado de mencionar el intercambio que hay con los juzgados. Los juzgados laborales tienen mucha interacción con la SRT, que les sigue mandando expedientes físicos en muchos casos, y que tiene un atraso tremendo. O sea, durante la feria, la SRT, ANSES, IPS, organismos que tienen los sistemas hace mucho tiempo, fueron los que más se atrasaron. Demoraban el otorgamiento de turnos, demoraban, o sea, la parte presencial, que es apenas, puede ser 30 minutos, la pateaban como una forma de estirar los plazos. O sea, la excusa de los sistemas muchas veces es ganar tiempo. Si yo hago un sistema trabado, lo uso para demorar, no digo nada nuevo con esto. Bueno, la SRT es el ejemplo más claro. La SRT sigue muy demorada, estamos reclamando, hemos hecho planteos, hemos tenido reuniones, sé que lo ha hecho también el colegio público, pero la verdad, bueno, no sé si esta nueva gestión va a tener más éxito que la anterior, si es que la anterior hizo algo, pero lo importante es que hay que empujar eso, porque hoy por hoy los accidentes laborales vienen a la cola, por dar un ejemplo. Y no es solamente porque no aceptan firma digital, sino porque no avanzan, están haciendo una demora tremenda en la fijación de audiencias. Vuelvo a lo mismo, este es otro problema del sistema. No, a mí no me están pagando el accidente, pero eso es porque la SRT, que es un órgano administrativo, no está cumpliendo y yo no puedo acudir al órgano judicial hasta que no termine el proceso en el órgano administrativo. Ahora, estuvo pasando en el último tiempo que tardaba menos la SRT, no ahora, sino antes de la pandemia, tardaba menos la SRT en determinar incapacidad que lo que tardaba un juicio. Y los abogados terminaron abandonando el reclamo judicial porque veían que era una apuesta a demasiado largo plazo y a veces sin resultado. Otra vez, los sistemas tienen que
que funcionar equilibrados. Un tema que nosotros estamos planteando hoy fija mejores indemnizaciones la ley de riesgo de trabajo que las que fija un juez en la provincia de Buenos Aires para los accidentes de tránsito. Esto también es un tema del sistema. O sea, no podemos estar descoordinados. No puede ser que me accidento rumbo al trabajo, cobro más que si me accidento porque voy de paseo. Es ridículo. Bueno, esto también es sistema. Por eso digo que la modernización no significa solamente poner computadoras o sistemas, que es importante. Significa también coordinar las actividades, que es lo que en general no pasa. Bueno, son las 18, no quiero extenderme mucho más. Sí. Me encanta este tema, pero no quiero torturar a la gente. Espero que les haya interesado lo que dije hasta ahora. Muchas gracias, Jorge. No sé si, bueno, si alguno tiene algo, nada más. Bueno, no. Muchísimas gracias, Jorge. Muy interesante. Gracias a ustedes por la invitación y gracias por haber estado